Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestra colaboradora de todos los viernes, la licenciada Rosa Seguí. Además estará con nosotros el experto en ciberseguridad, Carlos Pérez. Vamos a estar hablando con él sobre los ataques que han sufrido distintos establecimientos, distintas empresas, distintas infraestructuras críticas, incluso en Estados Unidos durante las pasadas semanas. Se dice que desde su base en Rusia están operando estos hackers que están deteniendo gran parte de la economía de Estados Unidos cada vez que tienen un ataque exitoso. Vamos a hablar con él sobre las implicaciones de eso que está pasando allá y que pensamos que es algo muy lejano acá en Puerto Rico. Vamos a ver cuán posible, cuán probable es que algo así suceda aquí con nuestra infraestructura crítica y con nuestra economía. Además estará con nosotros el director estatal de AARP en Puerto Rico, la organización que representa a todos los adultos mayores de 50 en adelante. Yo estoy cerquita de eso ya, me quedan como 8 años para pedir mi tarjetita. José Acarón, él es el que firmará la tarjeta, él es el que me dará esa membresía de aquí a 2 cuatrienios. Él estará con nosotros para hablar sobre temas de política pública relacionados a los adultos mayores en Puerto Rico. Y por último, Bismal Burgos, un agricultor de Salinas. Vamos a estar hablando con él porque él está exportando a Estados Unidos un producto que ustedes no se esperan. Quenepas. ¿Ustedes alguna vez habían visto quenepas en otro lugar que no fuera en la autopista de Ponce a San Juan, que se paran ahí los vendedores a tratar de que uno le compre cuando está regresando de alguna visita a Ponce? Bueno, eso es para mí, esa como una persona de acá de la metro, esa es mi experiencia con las quenepas. Bueno, pues no, esa no es la única experiencia. Este agricultor las está llevando a Filadelfia. Vamos a hablar con él sobre cómo le va con esa exportación de un producto que es un specialty crop allá en Estados Unidos, algo muy especial para los americanos y por supuesto para los puertorriqueños que viven allá. Todo eso y por supuesto el mejor análisis de todos los temas de hoy. Un nuevo feriado, de eso vamos a hablar, 18 de junio del 2021, son las 8:01 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay, como les dije en la introducción del programa, un nuevo feriado. Este nuevo feriado no tiene, por lo menos en como la gente se refiere a él tradicionalmente en Estados Unidos, no tiene una traducción tan sencilla, no es como Thanksgiving, que bueno, nosotros lo tradujimos a Acción de Gracias. Juneteenth es realmente una palabra creada en la combinación de la palabra para el mes de junio y el final de la palabra 19 de junio. Y la celebración no tiene que ver necesariamente con la liberación de los esclavos, aunque está íntimamente relacionada, sino que tiene que ver con el momento en el 1865, cuando tropas de la Unión de los estados norteños finalmente llegan a esencialmente lo que era en aquel momento la frontera de Estados Unidos y la frontera en los diferentes campos de batalla de la Guerra Civil, que era el estado de Texas, era el estado más apartado. Realmente no hubo tantas batallas de la Guerra Civil en ese estado y por ser bastante más aislado, los medios de comunicación en aquel momento no eran los que tenemos hoy, no había esa comunicación instantánea. Los dueños de esclavos en ese estado no habían liberado a sus esclavos, valga la redundancia, hasta que llega el ejército de la Unión del Norte de Estados Unidos a ese estado. Y eso sucede y se proclama por una orden militar esencialmente la liberación de los esclavos en ese estado, pero más que nada
la entrada en vigor oficialmente en ese estado de la Declaración de Emancipación que ya el presidente Lincoln había firmado en el 1863, en medio de la Guerra Civil, pues se hace efectiva esa liberación de los esclavos en el estado de Texas. Y la primera celebración de ese hito histórico tan importante para la comunidad afroamericana de ese estado se da en Galveston, Texas, el 19 de junio del 1866, al año próximo, para conmemorar ese hito histórico, el haber sabido de su libertad, una libertad que al menos en teoría, según el derecho norteamericano, pues ya se había establecido a partir del 63 y posteriormente en el 66 también con la aprobación de una enmienda constitucional que más allá de la declaración del presidente Lincoln entroniza en el sistema constitucional americano la prohibición a la esclavitud, esencialmente el pecado original de los Estados Unidos como nación. Y lo interesante de cómo este día llega a ser un feriado, muchas cosas interesantes sobre cómo llega a ser un feriado, es que esta celebración, que de nuevo es el 19 de junio, pero al caer sábado y a la hora ser un feriado federal, se lleva, supongo yo, que al viernes en caso de que sea sábado, y me imagino que si algún año cayera domingo, se celebraría el lunes. Lo importante de esta celebración del 19 de junio, lo impactante de esta celebración, es que hasta hace poco le ha puesto pesos a morisqueta a ustedes que la mayoría de nosotros no sabíamos de esta celebración. No por el hecho de que no fuera un feriado a nivel nacional, a nivel de todo Estados Unidos, sino porque la historia de los afroamericanos, y esto sucede mucho, sucede también con la historia de los puertorriqueños y de otras poblaciones minoritarias en Estados Unidos. La historia de estas poblaciones a menudo se ha ocultado, se ha invisibilizado. Esta celebración del 19 de junio, como les dije, se remonta al 1866 y desde allá para acá, con sus momentos de mayor celebración y con sus momentos donde quizás estaba un poco más apagada la celebración, se ha mantenido viva como una corriente en la historia del pueblo estadounidense y particularmente de los afroamericanos en Estados Unidos desde allá para acá. Y de nuevo, ha tenido sus momentos de renacimiento. En los años 70, con el Black Power Movement y demás, pues de pronto vuelve a renacer esta celebración que, de nuevo, se limitaba más que nada a la comunidad afroamericana, pero no solamente en Texas, sino que fue creciendo y llegando básicamente a todos los estados de Estados Unidos. Y lo traigo porque a menudo las personas entienden que la historia es una, que la historia de los pueblos, que la historia de las naciones es una. Y claro, eso es un malentendido de cómo funciona la historia. Es un entendido quizás desde la superficialidad de la historia que se nos enseña en la escuela superior y en la escuela elemental, ¿verdad? El único acceso probablemente que tiene la mayor parte del pueblo en todos los países, no estoy criticando aquí a Puerto Rico ni particularizando nuestra historia en particular, pero la mayor parte de la población, el acceso que tiene al conocimiento histórico es en la escuela elemental y en la escuela superior. Y esa educación tiende a ser bastante superficial, tiende a ser bastante amplia, tratando de cubrir mucho, pero profundizando poco. Y en ese sentido se hacen o se toman unas decisiones acerca de qué cubrir y qué no cubrir. Y este hito histórico, esta celebración del 19 de junio, era una de esas cosas que no se cubría. Entonces, volver para reivindicar esa historia no quiere decir reescribir la historia ni revisar la historia con esas connotaciones negativas que se le aplican de que, ay Dios mío, están tratando de cambiar la historia. No, no se trata de cambiar la historia. Se trata incluso a veces de escribir por primera vez esa historia. Tal es el caso, por ejemplo, con lo que sucedió en
Tulsa, Oklahoma, en el llamado Black Wall Street, Greenwood, el distrito de Greenwood de la ciudad de Tulsa, que en el 1921 fue destruido en una masacre cometida por esencialmente la policía de esa ciudad. La policía le dio autoridad a un grupo, a un cúmulo de personas blancas, supremacistas blancos, para ir a este distrito predominantemente afroamericano de la ciudad de Tulsa, quemarlo, destruirlo, matar y violar personas. Se dice que murieron por lo menos 300 a 400 personas, y hay algunos estimados que son más altos. Y fue de nuevo, fue algo sancionado por las autoridades. A estas personas se les esencialmente dio licencia estatal, licencia al menos de la ciudad, licencia pública, para entrar socolor de ley a este distrito de la ciudad y destruirlo. Y esa historia no se había contado. Esa historia no se había contado hasta los años 70, cuando historiadores comienzan a escribir esencialmente el primer borrador de esa historia. Se dice a menudo que el primer borrador de la historia lo cuentan los periodistas que escriben en los periódicos y cuentan esa primera impresión de lo que sucedió, pero en realidad este evento en Tulsa, en el distrito de Greenwood, en aquel momento nunca fue cubierto. Fue algo escondido, fue algo que eventualmente, naturalmente, hasta los blancos mismos se daban cuenta de la vergüenza que debía ocasionarles aquel delito contra esa población afroamericana, y por tanto se escondió. Y hasta los afroamericanos tenían temor de revivir esa historia. Y de nuevo, no es hasta los 70 que comienza a escribirse y a saberse de eso que pasó allí. Y lo mismo, en cierta medida, para los ojos de todo Estados Unidos, sucede ahora con esta celebración nueva que de pronto nos ha creado un nuevo día feriado. Yo creo que a junio le hacía falta un día feriado, así que bienvenido sea, pero además que bienvenido sea el reivindicar todo lo que pasó en Estados Unidos con la esclavitud. De nuevo, el pecado original de los Estados Unidos, un pecado para el cual no se ha hecho un acto de contrición. Quizás este es el comienzo de ese acto de contrición, pero no se le ha pagado lo que en inglés se conoce como reparations. Esencialmente una manera de restituir el daño económico causado, el daño económico por decir únicamente ese elemento del daño que se le ocasionó a la población afroamericana en Estados Unidos, pero sí de restituir lo que se le dejó de pagar a esos esclavos que trabajaban sin compensación y que de generación a generación esa pobreza que acumularon, porque sí, la pobreza se puede acumular también, igual que se acumula riqueza y se hereda esa riqueza a futuras generaciones, también se puede heredar pobreza. Y ese acto despiadado, ese pecado original, Estados Unidos nunca se ha enfrentado a él, y creo que este es un buen comienzo. Y habla bien también de movimientos como el Black Lives Matter, que para que entendamos el impacto que han tenido, apenas un año después de la muerte de George Floyd, que fue uno de los detonantes más sonados de esta pasada década en cuanto a este tema de justicia racial en Estados Unidos. Esta semana, este proyecto para la celebración de Juneteenth fue aprobado en un Senado tan dividido como el actual, 50-50 republicanos-demócratas, fue aprobado unánimemente en el Senado y solo 14 republicanos le votaron en contra en la Cámara de Representantes. Así que realmente me parece el comienzo de algo importante en Estados Unidos para reivindicar ese pecado, comenzar a demostrar que realmente hay propósito de enmienda en Estados Unidos, y eso ciertamente creo que amerita celebración. Vamos a estar hablando un poquito más con Rosa Seguí sobre lo que esto implica, pero les dejo eso sobre la mesa para comenzar el análisis hoy. Hay una columna que quería comentarles, una columna en el periódico El Nuevo Día, es del amigo Leo Aldrich,
y recoge unos pensamientos que yo he estado elaborando en este programa. No estoy diciendo que él se haya inspirado en mis ideas ni nada por el estilo. Las ideas no son de nadie. Pero recoge algunas de las ideas que yo he estado exponiendo aquí acerca de la forma en que la política en Puerto Rico ha ido cambiando. Y esencialmente él plantea que en cuanto al Partido Popular, y sí se enfoca en el Partido Popular, se intitula el PPD huérfano de un proyecto de país. Dice que en cuanto al PPD tiene que realmente encontrar su razón de ser. Dice, y lo cito aquí, ser el partido anti-PNP o anti-estadidad, aunque puede tener lógica a corto plazo, no es sostenible ni a mediano ni largo plazo. Ser el partido del no es una estrategia abocada al fracaso y de continuar el rumbo actual muy probablemente no exista para los comicios de 2032. Dice más, si en efecto dan por adjudicado que somos y siempre seremos un territorio o colonia y no tienen mayores reparos con ello, deberían los populares entonces como mínimo buscar un norte definitorio que les dé razón de ser política. Ahora mismo indudablemente no lo tienen. Y yo coincido con mucho de lo que está planteando aquí Leo, por razones quizás un poco distintas, pero coincido. Yo creo, y eso que plantea él de que el PPD tiene que decidir, bueno, si el estatus no es un problema para nosotros, aún el Estado Libre Asociado con todas sus sombras y sus luces, eso no es un problema. Bueno, pues, ¿cómo vamos a definir nosotros la razón de ser del Partido Popular Democrático? Y yo creo que, yo lo traduzco de una forma un poco distinta, yo creo que vivimos en un momento post-estatus, post-ideología de estatus en Puerto Rico. Leo plantea, bueno, es que vamos a vivir siempre en el territorio, en la colonia. Bueno, eso yo no creo que sea así, yo no creo que es algo para siempre, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Pero sí creo que vivimos en un momento post-ideología. Y los resultados de la elección, y particularmente los resultados de la elección de prueba que se hace en las escuelas públicas y en los colegios privados este año pasado, esos dos eventos me demuestran a mí que en efecto estamos viviendo un momento post-ideológico en la política puertorriqueña. Fíjense ustedes que la estadidad gana el plebiscito con 52.5%, pero Pedro Pierluisi solamente saca 32%. Y figuras como Alexandra Lúgaro y Juan Dalmau acumulan cerca de una tercera parte del electorado puertorriqueño. Por tanto, tienen que haber electores que votaron por Juan Dalmau, independentistas, y votaron por la estadidad. Tiene que haber electores que votaron por Lúgaro, que aunque es independentista, representa un partido que dice ser una casa grande de todas las vertientes ideológicas de Puerto Rico, pero que además votaron por la estadidad. Y en cuanto a ese mock election, esa elección que se dio, que es una elección, de nuevo, digo, de prueba, un simulacro que se hace en las escuelas públicas y en los colegios privados, esto no fue cubierto por muchos medios, pero a mí me impresionó cuando vi los datos. Participaron 93,000 estudiantes. De nuevo, colegio privado y escuela pública. El resultado de la papeleta a la gobernación fue casi igual. Incluso si algo, los candidatos independentistas salieron un poquito mejor. Juan Dalmau sacó 17%, Charlie y Pedro Pierluisi sacaban solamente 30% entre los dos, 60%. Por tanto, un 40% del país votó por otros candidatos, o un 40%, debo decir, de los jóvenes en las escuelas públicas y privadas de Puerto Rico votaron por otras alternativas que no fueran el PNP ni el PPD. Pero en esa misma elección, en las escuelas y los colegios, la estadidad sacó un 82% en la papeleta del plebiscito. Quiere decir que sin duda la juventud parecería ser, la juventud al menos la que está en las escuelas y en los colegios, la próxima generación que viene a votar, esa generación aparenta haber decidido a favor de la estadidad, pero aún con un 82%, 17% votaron por Juan Dalmau
15% votaron por Lúgaro. O sea, han deslindado, han separado el tema ideológico de estatus y el tema de quién gobierna, de quién puede hacer el trabajo de administrar la cuestión pública en Puerto Rico. Y en esa línea, pues yo creo, de nuevo, estamos viviendo un momento postideológico, lo que Leo plantea de otra manera, pero el resultado final para el Partido Popular es el mismo. Tiene que definir una posición en cuanto a la dirección, digamos, de la administración pública. Y ahí hay dos colectividades que ya han hecho ese ejercicio. Proyecto Dignidad a la derecha y Victoria Ciudadana a la izquierda. Mientras tanto, Pedro Pierluisi está ocupando el espacio que tradicionalmente uno pensaría ocuparía el Partido Popular Democrático. Lo que yo he dicho, el centro. Fíjense ustedes cómo aprobó la ley para que el 25 de julio vuelva a ser feriado. Inmediatamente concedió el 19 de junio, bueno, hoy, 17 de junio, como día feriado. La emergencia de violencia machista la decretó durante su primer mes. Perspectiva de género, hoy está la secretaria del Departamento de la Familia diciendo que se va a implantar ya a partir de agosto, aun cuando en la legislatura, en la Cámara, el Partido Popular Democrático no puede ponerse de acuerdo sobre un proyecto para legislar la perspectiva de género. En cuanto a terapias de conversión se expresó en contra, pero en cuanto a lo económico, contrato de Luma, por ejemplo, está un poco a la derecha. Así que Pierluisi evidentemente está tratando de ocupar el centro, aglutinar electores insatisfechos de otros movimientos y particularmente del Partido Popular Democrático, y mientras tanto el PPD ni siquiera se pone de acuerdo sobre el presupuesto que van a aprobar. ¿Cuál es el consenso en Puerto Rico realmente? Yo creo que hay un consenso en Puerto Rico amplio de que no le toquen la ciudadanía americana, que no le toquen la relación de unión permanente con Estados Unidos. Ese era el genio del Partido Popular Democrático en algún momento, y quien ocupe ese espacio desde el centro es el que va a ganar. El Partido Popular en este momento, ahí coincido con Leo, no ha decidido dónde va a posicionarse en ese nuevo ámbito político, en esa nueva configuración política en Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con Rosa Seguí, mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se encuentra vía Skype Rosa Seguí, nuestra colaboradora de todos los viernes. Rosa, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Armando, bien, ¿y tú? Un saludo a todas las personas que están sintonizando también. Muy bien, gracias Rosa por preguntar. Vamos a empezar por el tema de Juneteenth. Yo creo que di una historia, digo, con mis limitaciones, yo no soy historiadora, aunque me gusta mucho la historia. Di un recuento sobre por qué de pronto tenemos un feriado nuevo en Puerto Rico, bueno, en Estados Unidos y por consiguiente en Puerto Rico. Bueno, primero hablemos un poco sobre Juneteenth y entonces quiero traerlo un poco acá a nuestra propia historia y algunas reivindicaciones que todavía no hemos enfrentado en Puerto Rico. ¿Qué te parece el que se haya convertido en ley unánimemente en el Senado de Estados Unidos con solo 14 votos en contra en la Cámara de Representantes Federal? Esta nueva celebración que por primera vez pone en el calendario de efemérides norteamericanas, estadounidenses, el tema de la esclavitud. Sí, es muy importante este logro. Organizaciones como NAACP llevan muchos años y muchos grupos activistas llevan sobre 4 décadas luchando para que esto se conmemore. Y es muy importante que se haya logrado y que estemos hablando de estos temas, Armando, porque viene todo con el propósito de crear esta perspectiva racial y creo que también tiene mucho que ver con que tenemos la primera vicepresidente mujer negra. Así que se están atendiendo unos temas, pues, pero por supuesto es insuficiente lo que está sucediendo, claro. Pero vamos a hablar un poquito sobre cómo llegamos aquí. El Emancipation Proclamation, la proclama de emancipación que comienza en el 1862,
termina con la vigencia, ¿verdad? Comienza a ser efectiva el 1 de enero del 1863, donde toda persona es declarada libre. Y pues duele mucho tener que decirlo, Armando, que hay personas que nacían no libres, ¿verdad? Y que tuvieron que luchar por su libertad, cosa que pues todavía estamos viendo. Pero lo triste es que no es hasta más de 2 años y medio después que llegan las noticias a Texas, específicamente en Galveston, en el estado de Texas, donde una familia se entera por primera vez que ya habían sido declarados libres y continuaban viviendo en esclavitud. Así que a raíz de ese suceso, donde finalmente una mayoría, por lo menos en los libros de historia, ya todas las personas se enteraron y advinieron en esa declaración de libertad, pues fue en el 1866, el 19 de junio. Y por eso, ¿verdad? Por esa tristeza de cómo aún cuando se declaró a nivel federal, no había sucedido en todos los estados, especialmente pues los del sur, pues es que se comienza este movimiento para que se conmemore este día como un día de celebración por esa libertad que se logró para esclavos en Estados Unidos. Y pues luego de muchas luchas, muchos movimientos, pues por fin se logra. Y entonces el presidente Biden firma esta ley, y así entonces es que llega a Puerto Rico, que el gobernador Pierluisi en horas de la noche de ayer declaró también en Puerto Rico la aplicación de ese feriado federal, y pues se supone que en el día de hoy la mayoría de los empleados y empleadas públicas puedan gozar de este día. Sé que el Departamento de Educación así lo está conmemorando, no así en todas las ramas del gobierno, pues la rama judicial no está conmemorando el día de hoy, y en el Capitolio de igual forma no se va a celebrar hoy. Lo que dijo el presidente del Senado es que se va a conceder en una fecha en julio. Pero los movimientos de activismo en Estados Unidos piensan que es insuficiente y que tiene que moverse también reparaciones, y especialmente con los derechos electorales, de cómo en estos estados del sur y donde hay comunidades mayormente negras, existe la supresión del voto. Así que pues estamos exigiendo más acción y no solo la conmemoración de un día festivo. Rosa, este tema, como te dije, quería traerlo acá a Puerto Rico también porque a veces las personas reaccionan con resistencia a los cambios en cómo se cuenta la historia de los países y de los movimientos y de las tendencias históricas. Y creo que hay una percepción de que la historia es una y que es estática, y por supuesto no es así, ¿no? La historia depende de la perspectiva de quien la cuente. Para usar un ejemplo muy sencillo, bueno, pues para Estados Unidos la guerra de independencia fue la guerra de independencia, para Gran Bretaña pues fue una guerra que perdieron contra un territorio que hasta ese momento controlaban, ¿no? O sea, dependiendo de qué lado uno esté de las corrientes históricas, va a depender también la lectura que se hace de la historia. Y no hay una sola historia, ¿verdad? Igual que no hay un solo ser humano, todos tenemos distintas experiencias. Y contaba sobre el caso de Greenwood en Tulsa, Oklahoma, cómo esa historia de la masacre racial ahí fue escondida por años, hasta los 70, cuando los historiadores esencialmente rescatan esa historia. Acá en Puerto Rico, yo creo que todavía no hemos hecho ese ejercicio y que todavía nuestro himno oficial, por ejemplo, incluya una expresión celebrando la llegada de Colón a Puerto Rico, que todavía haya plazas como la Plaza Colón en el Viejo San Juan con una estatua de Cristóbal Colón. Y yo sé que tengo radioescuchas y me escriben después y me dicen, bueno, pero es que eso fue lo que pasó. Y sí, eso fue lo que pasó. Ahora mismo estamos hablando español porque llegaron los españoles aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y ahora se ha convertido en parte de nuestra identidad. Pero eso no quiere decir que uno no deba estudiar con más cautela, profundizar un poco más en cómo pasó y en quiénes fueron los que llegaron. Yo sí creo que en algún momento el mundo
indígena de las Américas se iba a encontrar con el mundo europeo. Eso iba a pasar. Pero ¿cómo pasó? Bueno, llegó a las Américas un hombre como Cristóbal Colón, que aún en su época era considerado un criminal por cosas que hizo y que posteriormente él mismo hasta recogía en sus diarios de sus viajes a las Américas. Entonces te pregunto, ¿cuándo y cómo se provoca ese diálogo aquí en Puerto Rico para enfrentarnos también con nuestra propia historia? No para pretender negarla, sino para ponerla en su contexto justo. Pues mira, algo bien importante, y me encanta que estemos hablando de las perspectivas, ¿verdad? Porque tenemos la perspectiva de género, la perspectiva racial. Así que algo bien importante es ocupar estos espacios, ¿verdad? Tenemos que atrevernos a sumarnos al ruedo político, que es donde se convierten en legislación estas medidas que podemos utilizar para atender el problema estructural en Puerto Rico. Vamos a utilizar el ejemplo del Comité PARE, de cómo ya por fin estamos hablando de que en agosto vamos a comenzar con un currículo, con una inclusión a la perspectiva de género transversal en todos los aspectos de la educación. Y asimismo tenemos que movernos hacia distintos temas, incluyendo el racial. Estamos en Puerto Rico, somos un territorio no incorporado de los Estados Unidos y no podemos estar ajenas a lo que está sucediendo en Estados Unidos con el número tan grande de muertes, de asesinatos a personas negras por voz de la policía de Puerto Rico. Atando a la pregunta que me haces, esta semana Kilómetro Cero, una organización, lanzó una plataforma para que toda la ciudadanía pueda escribir sus quejas que ha tenido con intervenciones violentas o con abuso de fuerza de la policía de Puerto Rico. Otro asunto que se ha estado discutiendo en Puerto Rico también tiene que ver con la última película de Lin-Manuel Miranda, donde hay conversaciones, donde se está trayendo a lo público el sentimiento de cómo hace falta la representación de personas afrocaribeñas en la película. Así que las expresiones de Lin-Manuel son importantes, en las que acepta que eso es un hecho y que definitivamente va a acoger esa crítica que se está haciendo racial y cómo debe incorporarse y darle trabajo a las personas negras y cómo tenemos que asegurarnos, ¿verdad? Las personas que tienen esa capacidad, las personas que tienen el apoyo económico para poder hacer estos cambios, hacerlo. Así que continuamos con esta conversación, pero también, por supuesto, tenemos que traer estos temas a la política y no solo hablarlo, sino ejecutarlo. Y estoy de acuerdo contigo en que los libros de historia que nos enseñaron a ti y a mí no contaban la verdadera historia que tú y yo sabemos, ¿verdad? De cómo fue esa invasión, de lo violenta, de las enfermedades, de todo, y de la exterminación, ¿verdad?, de los indígenas en Puerto Rico. Yo del tema de In the Heights creo que tengo una perspectiva un poquito distinta. Criticar a Lin-Manuel Miranda, que literalmente hizo una obra de teatro sobre un Washington negro y un Jefferson Pero negro. fueron sus expresiones, Armando. No, yo sé, pero creo que está haciendo... Yo él hubiese hecho un poquito más de pushback, francamente. Y uno de los 4 protagonistas de In the Heights es un hombre negro. Así que yo honestamente eso creo que se le fue la mano ahí un poco, como tiende también a pasar a estos movimientos. Pero bueno, vamos a la pausa, regresamos. Quiero hablar contigo, Rosa, sobre el tema de la perspectiva de género. Tú lo trajiste brevemente ahí, pero hay un proyecto de ley donde ahora aparentemente hay oposición incluso de la mayoría de la Cámara con el proyecto en la legislatura y ya en el Departamento de Educación se va a estar implantando a partir de agosto. Vamos a hablar sobre eso. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue vía Skype Rosa Seguí. Recuerden que ustedes nos pueden ver a través de Facebook Live. Busquen Radio Isla 1320. Ahí nos van a ver a ambos. Pero además a través de la aplicación de radioisla.tv y claro, en la página también radioisla.tv. Rosa Seguí, mencionaste este tema de perspectiva de género. El comité que creó el gobernador
y la secretaria de la familia es citada hoy en el periódico como, entiendo, presidenta de ese grupo, indica que va a estar implantándose la perspectiva de género y me sorprendió favorablemente, tengo que decirlo, la manera en que ella abordó el tema, porque ella plantea muy correctamente que perspectiva de género no es un currículo, no es que va a haber una clase curso, sí, de perspectiva de género y tú vas a llegar ahí y te van a instruir sobre perspectiva de género. No, es algo que tiene que permear en todas las clases, en todos los cursos en el Departamento de Educación, como por ejemplo, y digamos, un libro de texto de ciencia, pues todos los científicos que puedan estar en ese libro no deberían ser hombres. Correcto. Con su batita de laboratorio mirando por un microscopio. Deberíamos también saber de todas las mujeres, Marie Curie, por mencionar una, que han hecho grandísimas aportaciones a la ciencia humana. Y donde hay un libro, digamos, para una clase de arte, las personas que son bailarines no deberían ser únicamente bailarinas, no deberían ser únicamente mujeres, sino que también deberíamos ver varones que son grandes bailarines. De esa manera, y digo, estoy usando un ejemplo muy superficial, pero claro, para que la gente entienda lo que implica el que la perspectiva de género sea un principio rector de todo el sistema educativo y de todo el currículo educativo. Y creo que la Secretaría de la Familia lo recogió muy bien en sus expresiones que se citan hoy en la prensa del país. Mientras eso pasa en la legislatura, específicamente en la Cámara, no hay consenso entre los legisladores de la mayoría del Partido Popular para aprobar una ley que codificaría este tema de la perspectiva de género en nuestro ordenamiento jurídico, ya no a partir de una orden ejecutiva, sino con una ley propiamente. ¿Qué opinión te merece esto que está pasando, donde parecería que el PNP está asumiendo unas posturas más en pro de la mujer? Al menos el PNP, digo, Pedro Pierluisi, y el PP desde la legislatura parecería estar asumiendo unas posiciones un poco más conservadoras y, si quiero ser más generoso, confusas. Sí, estamos hablando del 714, Armando. Entiendo Creo que sí. Ahí, sí, correcto. Ok, lo que sucede, ¿verdad? El proceso en la Cámara es un poco más distinto que en el Senado, porque existen estas sesiones de markup, y entonces en esta sesión, reunión, ¿perdón? Explícanos qué es eso. Ok, allí es cuando se reúnen todos, se convoca a toda la legislatura, ¿verdad? En este caso de la Cámara, para trabajar enmiendas a la legislación. Y esa sesión de markup, como se dice, no la estamos teniendo en el Senado, así que pues el proceso de las enmiendas es distinto. Allá pues se llevan a votación y se discuten y demás. Y entonces sucede que se presentaron unas enmiendas de parte del Partido Popular a esa legislación, a esa propuesta de legislación, y eliminaba la definición de perspectiva de género y quería cambiarlo a equidad de género. Pero su definición de equidad de género, pues, utilizaba la palabra metodología. Y pues, y como tú bien estás diciendo, Armando, pues esto no se trata de un método, esto se trata de un estilo de vida, de un estilo de educación, de una perspectiva educativa amplia, abarcadora, para poder... Es una visión. Reparar todos estos años y siglos que hemos tenido donde las mujeres han sido excluidas de estos procesos, como tú bien dices, educativos, no solo para hablar de quienes han aportado a la ciencia, sino también utilizar libros redactados por mujeres, ¿verdad? También. Es esa inclusión en todos los aspectos. Y es movernos a no tener que también continuar con qué pueden hacer las mujeres y qué pueden hacer los hombres. Es tratar de eliminar la barrera del sexo, del género, para movernos a una sociedad más empática, más inclusiva y que nos acepte a todas y a todos como somos, para poder tener esa empatía y ese movimiento que
que deje afuera las exclusiones y que no nos sentamos que un sexo es mejor que el otro o que pueda hacer unas cosas y otro no. Así que eliminar esos roles de género, pero para poder eliminarlos tenemos que aprenderlos porque no todo el mundo sabe, ¿verdad? ¿Cuáles son esos roles de género? ¿Qué significa el género? ¿Qué significa la perspectiva de género? Y tengo que decir que el Comité PARE tiene unos distintos subcomités y han estado reuniéndose semanalmente, cada comité, y luego hay una reunión mensual de todos los comités. Y el trabajo ha sido arduo, ha sido mucho, y este es el fruto que estamos viendo. Yo me siento muy contenta de que no hayamos tenido que esperar 3 años, ¿verdad?, para ver el fruto de todo este trabajo que muchas organizaciones que son parte del Comité PARE en el reportaje de hoy se citaba a la licenciada Marilis Pagán de Proyecto Matria, quien ha sido fundamental en todo este proceso para no dejar de trabajar, continuar, ¿verdad?, todas las semanas y lograr esto que estamos viendo hoy. Así que otra cosa importante que pasó con el 714 es que una de las enmiendas era para eliminar por completo la educación sexual, eliminarla, esa es una prohibición, estamos hablando de la censura. Y aquí sabemos que educación sexual es lo que ha llevado a que las personas puedan reproducirse. Entonces es totalmente es que yo ni sabía, honestamente, Rosa, que eso estaba sobre la mesa como un punto de debate. O sea, la educación sexual para mí es algo que yo entiendo que eso se da en las escuelas públicas, se da en los colegios privados. Yo fui a un colegio privado cristiano, episcopal, ¿verdad? Son bastante más liberales, pero a nosotros nos daban clases de educación sexual. Es un asunto de salud humana. De vida o muerte, conocer nuestros cuerpos, conocer cuáles son las enfermedades, cómo podemos tratarlas, tenemos que conocer, ¿verdad? Y especialmente, Armando, tenemos que hablarlo. Con el índice de violencia, ¿verdad?, de género y sexual, si no conocemos cómo funciona el aparato reproductivo, qué es el sexo y demás, cómo vamos a poder defendernos, cómo vamos a poder conocer las niñas y niños que estamos en una situación de maltrato. Así que definitivamente es fundamental para nuestra sociedad. Además, y eso se quería eliminar. Y tú traes un tema, quizás no lo trajiste tan explícitamente, pero esos grupos que se consideran tan conservadores y fundamentalistas deberían enfrentar la realidad de lo que nuestros niños y niñas, recientemente leí un artículo de la prensa norteamericana sobre esto, a la edad tan temprana que están teniendo acceso a videos pornográficos a través del internet, videos pornográficos hardcore, o sea, cosas que en lugar de una educación sexual saludable, está sustituyendo esa educación con una imagen y con una idea de la sexualidad humana que no guarda relación con la realidad de personas que no somos actores pornográficos. Entonces, ante esa laguna, ante ese vacío, la escuela yo creo que tiene que llenarlo. Y me vuela la cabeza que hayan personas que estén queriendo cederle ese espacio para educar sobre una sexualidad humana saludable a la pornografía. Sí, y el tema del tabú, Armando, para cosas, ¿verdad? La educación sexual y los derechos reproductivos, ¿no? De poder saber como mujeres especialmente qué es el periodo menstrual, qué es el ciclo menstrual, cómo cuidarnos, tener que hacernos estos exámenes rutinarios, o sea, todo esto de verdad se traduce en vida o muerte, no saber que tenemos, ¿verdad?, las mujeres que hacer, que estar pendientes a nuestra salud y a conocer a nuestros cuerpos, es muy importante y pues por esa razón entonces es que el Movimiento Victoria Ciudadana le votó en contra. Rosa Seguí, muchas gracias por haber estado disponible para Sobre la Mesa. Muchas gracias Otra a ti, semana más, hablamos el viernes próximo. Y compartir. Un abrazo. Hasta la próxima. Igual. Era la licenciada Rosa Seguí. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa aquí en Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Usted escucha Sobre la Mesa. Lo próximo aquí en Radio Isla 1320 será una entrevista con el experto en ciberseguridad, Carlos Pérez. Vamos a estar hablando con él sobre los ataques, los ciberataques que se han dado en Estados Unidos y a través del mundo, donde esencialmente unos empresarios del ciberterrorismo exigen unos donativos para que usted o una empresa importante, una empresa que administra infraestructura crítica, vuelva a tener acceso a sus computadoras con todas las implicaciones que eso tiene para la economía global. Vamos a estar hablando sobre cuánto
podría pasar eso aquí en Puerto Rico. Es una posibilidad real, es una probabilidad. Vamos a ver qué nos dice y cómo nos podemos proteger contra esa amenaza global. Además estaremos hablando con el director ejecutivo de AARP en Puerto Rico, el amigo José Acarón, que es además el anfitrión de la Juntilla 50 Plus aquí en Radio Isla 1320. Y por último estaremos hablando con el agricultor de Salinas, Bismar Burgos, sobre la quenepa puertorriqueña del sur de Salinas, que está llegando hasta los mercados en Estados Unidos. ¿Ustedes pueden creer eso? Eso es lo próximo, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hay unos temitas que antes de pasar con el experto en ciberseguridad, Carlos Pérez, con el que vamos a estar hablando, unos temitas que quisiera redondear, comenzando con esta columna del amigo Leo Aldrich, que ya les comenté durante el primer segmento, una columna donde básicamente está diciéndole al Partido Popular Democrático: pónganse pa' su número, que en este mundo que ustedes han creado, un mundo donde esencialmente hay una aceptación del estatus actual con sus luces y sus sombras, y Leo plantea más las sombras, pero en ese mundo el Partido Popular, si no va a estar adelantando una mejoría, una posición distinta en cuanto al tema ideológico, en cuanto al tema del desarrollo del Estado Libre Asociado, pues tiene que definir claramente una posición, una visión, una política pública, una agenda para el país. Y eso en este momento, coincido con Leo, creo que está ausente en el ideario del Partido Popular Democrático, al punto de que, como comentábamos con Rosa Seguí, en un tema como la perspectiva de género, se han enfrascado en estos debates, en incluir enmiendas acerca de temas no relacionados, que parecería crear mayor confusión acerca de la posición, si es que tiene alguna, del Partido Popular Democrático sobre ese tema. En cambio, uno ve, y tengo que decirlo, uno ve desde el punto de vista estratégico. Yo no estoy aquí celebrando la gestión de Pedro Pierluisi ni nada por el estilo. Me estoy poniendo el sombrero de estratega político y de analista político. Uno ve a un Pedro Pierluisi manteniéndose al margen de las controversias, pero aún así adelantando unos proyectos que, si estuvieran considerándose en la legislatura, serían el ajo de la controversia. Como por ejemplo, la educación con perspectiva de género en las escuelas públicas de Puerto Rico. Y como comentábamos, la secretaria de la familia asumiendo una postura muy progresista, muy liberal, pero no abriendo el espacio para la controversia, para el debate político, y planteando esto desde un punto de vista, desde una perspectiva que me parece unifica a gran parte de la población puertorriqueña. ¿Quién va a estar en contra de que haya equidad entre los sexos? ¿Quién va a estar en contra de que su hijo tenga las mismas oportunidades que su hija y que su hija tenga las mismas oportunidades que su hijo? Entonces, planteado así, fuera de las controversias político-partidistas, me parece que Pierluisi está identificando un centro donde la mayor parte de la gente puede aceptar unos temas planteados de una forma correcta, de una forma que no pretende ocasionar la polarización, porque también es cierto que Proyecto Dignidad y en algunas ocasiones Victoria Ciudadana, en la forma en que plantean los temas, están buscando la polarización, porque en la polarización es que está el crecimiento de esos movimientos políticos que se identifican, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y por eso es que uno ve que en la legislatura los debates tienden a esa polarización. Y el Partido Popular, como no ha definido claramente si va para la izquierda o si va para la derecha, pues acaba siendo básicamente una colectividad sin mucha definición, amorfa, como un flan que se mueve cuando uno levanta el plato y temblequea. Un tembleque,
Y uno no sabe dónde está parado, lamentablemente, la colectividad que en este momento tiene mayoría absoluta en la Cámara de Representantes y una pluralidad de los votos que le da la mayoría legislativa en el Senado de Puerto Rico. Y yo creo que si el Partido Popular quiere tener esperanza de futuro, y Leo Aldrich esencialmente plantea, mira, para el 2032 podría dejar de existir. Pues si el Partido Popular quiere tener esperanza de futuro, sin lugar a duda, el Partido Popular Democrático tiene que asumir unas posiciones más claras, defender una agenda que esté claramente establecida y que se comunique de manera efectiva para el pueblo de Puerto Rico. Y comentaba yo también acerca de este momento post-estatus, post-ideología. Y es que, de nuevo, tengo que insistir, me parece que hay un consenso, particularmente en esa generación que viene por ahí a convertirse en electores a partir del 2024, de que quieren mantener una relación estrecha con Estados Unidos, lo que en algún momento el Partido Popular llamaba unión permanente y lo que por supuesto el PNP llama estadidad. Y hasta que el Partido Popular Democrático no se dé cuenta de eso, de esa realidad, de ese gran consenso que hay en Puerto Rico, porque aún sin contar esos estadistas, ese 53% que votó a favor de la estadidad, yo les aseguro a ustedes que hay otro 30, 40% que quieren la unión permanente con Estados Unidos, que no quieren perder la ciudadanía estadounidense, a como dé lugar. Y por eso, como les digo, entiendo que hay ese consenso. Imagínense ustedes en este momento, cuando en Puerto Rico ha llegado la cantidad de dinero federal que han recibido directamente en sus bolsillos muchos puertorriqueños, que muchos empresarios han cogido 1 y 2 préstamos de la SBA, que viene toda esa ayuda federal para reconstruir el sistema eléctrico, para reconstruir hogares en Puerto Rico. ¿Realmente este es el momento en el que ustedes creen hay un crecimiento de un sentir popular en contra de Estados Unidos o a favor de una separación absoluta de Estados Unidos? Yo creo que no. Y por eso creo que ese centro en la política puertorriqueña es conformado por personas que no quieren la polarización y los debates constantes políticos partidistas ni de izquierda ni de derecha, y que quieren mantener su relación con Estados Unidos y por supuesto con los familiares y demás que viven allá en los 50 estados. Que eso de paso es parte de la razón por la cual este movimiento puertorriqueñista dice no a la colonia y no a la estadidad, o sí a la descolonización y no a la estadidad, pero no dicen a favor de qué están. Están en contra de la colonia, están en contra del Estado Libre Asociado, están en contra de la estadidad. No dicen sí a la independencia, no dicen vamos a marchar hoy por la independencia de Puerto Rico, porque yo creo que saben que si esa fuera la convocatoria, no se aparecería mucha gente. Tenemos en línea telefónica a Carlos Pérez, nuestro experto en ciberseguridad. Carlos, buenos días, ¿cómo estás? Todo bien, buenos días. Carlos, quería preguntarle a usted primero si nos podría describir y explicar en arroz y habichuela para los radioescuchas qué han significado, cuál es el mecanismo que están utilizando estos hackers, por no decirles ciberterroristas, en estos ataques que se han visto como en el de Colonial Pipeline, que detuvo la distribución de gasolina en toda la costa este de Estados Unidos, y otros ataques que se han visto recientemente. ¿Cuál es el mecanismo que están utilizando? Bueno, actualmente estamos viendo 3 mecanismos principales que se están utilizando. El primero es simplemente el obtener credenciales, que la gente cuando abre su cuenta de Amazon y pone su username y su password, es el mismo que utiliza, lo más seguro, para un forum donde entra en algo que le interese. ¿Y qué sucede? Al repetir ese password en todas las diferentes páginas, y una de esas páginas de momento ser comprometida, estos atacantes utilizan ese password con ese email
para repetirlo a través de otros servicios, para ver si se está reutilizando, para poder entonces obtener acceso a los sistemas. El otro es que las compañías, aquellos servidores que ellos ponen como el de su correo electrónico que está expuesto hacia afuera, pues necesita estar expuesto hacia el internet para poder recibir correo electrónico, no lo parchan cuando los diferentes casas de software que preparan esos programas sacan parchos de seguridad, se tardan en parchar. ¿Qué sucede cuando tardas en parchar? Que estos atacantes encuentran esa vulnerabilidad y abusan de la misma. Entonces, el tercero, que también es bien común, es lo mismo que hemos visto que se ha sucedido aquí en la isla con la ATH móvil, que es simplemente una llamada telefónica o un texto donde entonces engatusan a la persona para dar información e inclusive hasta para dar su credencial o para simplemente autorizar un acceso al sistema. Esos son los tres métodos principales que estamos viendo que este tipo de atacante está utilizando. Y luego, para recuperar los sistemas de estas empresas, solicitan esencialmente una recompensa, ¿correcto? Correcto, por eso es que se llama ransomware, que viene de la palabra ransom, que es de recompensa. Varias de estas empresas han pagado el dinero. Se sabe que Colonial Pipeline pagó cerca de $5 millones y posteriormente entiendo que el FBI recuperó parte de eso a través de el acceso que tuvieron a la cartera de criptomoneda de los hackers. Correcto. Lo que sucede es que la mayoría de las personas, de las compañías, o no tanto la mayoría, estamos hablando de alrededor de un 26 a un 27%, terminan pagando para poder recuperar su información. El promedio de estos pagos está en alrededor de 1.9 millones, que es el estándar en la industria que se ha visto en esta clase de ataque. ¿Cuán posible es que en Puerto Rico tengamos o veamos en algún momento ataques como este? Yo comentaba, Carlos, que a diferencia de ataques terroristas contra objetivos, digamos, físicos, en el caso de estos ataques no necesariamente tiene que haber una infraestructura o un edificio emblemático como, digamos, el World Trade Center, porque el propósito de estos hackers ya no es enviar un mensaje político, sino que es cobrar un dinero. El motivo es el lucro, la ganancia. En ese sentido, en Puerto Rico tienen que haber empresas que podrían pagar cantidades importantes de dinero y que podrían ser vulnerables a estos ataques. Es que lo han habido. Aquí en Puerto Rico, a suponer el año antipasado, se vieron varios hospitales afectados aquí en la isla, inclusive centro médico, que fueron atacados con ransomware. En el área de las clínicas de centro médico se comprometieron varios sistemas. Hubieron varios hospitales privados también que fueron atacados con ransomware. Todavía semanalmente recibo por lo menos una llamada de alguna compañía local aquí en Puerto Rico que se comunica conmigo que ha sido víctima de ransomware. O sea que los ataques han ido en aumento y como tú muy bien mencionas, no tan solo es infraestructura, sino en tiempos de COVID, cuando estaba en todo su apogeo que estaba comenzando, en octubre lo que nosotros vimos fue que hubo una coordinación para atacar hospitales a través de todo Estados Unidos, donde entre la información que se logró obtener de los chats de estas gangas, habían hospitales en Puerto Rico como parte de los targets. Y entonces cayó sobre un grupo de nosotros de la industria de seguridad. En aquel momento el grupo se llama el CTI Group, donde yo era miembro. Nos dedicamos entonces a la tarea de ir personal por personal de diferentes hospitales e informarles, mire, ustedes son target, ellos están diciendo que están tratando de entrar, en algunos han entrado, esta es la información que necesitas para saber si entraron en tu ambiente, y si no, estate pendiente a esta clase de información en tu red para saber si entraron. O sea, le estábamos diciendo, si ves tráfico a estas direcciones, si ves esta clase de comportamiento en los sistemas, toma acción inmediata de cerrar ese sistema, ponerlo en aislación, porque es un sistema infectado que van a utilizar entonces para entrar. Y no solo ahora han estado con la parte de encripción, que ha sido lo más común, sino que ahora lo que estamos viendo es que ellos también cuando entran
pasan semanas y algunas veces más de un mes dentro de la red de la compañía, extraen todos sus documentos financieros, todos sus secretos de industria, y entonces le hacen blackmail. De momento, mírate, quiero que me pague. No te voy a pagar. Bueno, aquí tú tienes unos emails comprometedores que yo veo que serían bien dañinos para ustedes. O mira, tengo información de sus clientes que si la hago pública, sus clientes se ven afectados si no me pagan. Y algunas veces eso es suficiente para hacer que la compañía pague. Otras veces las compañías deciden no pagar. Y entonces estas gangas lo que hacen es que venden la información si ven que le tiene algún valor monetario de ellos en los diferentes grupos en el dark web, o simplemente la exponen hacia afuera para hacer el daño porque no pagaron, para que sirva como de advertencia a otras compañías que si entramos, más vale que nos paguen. Carlos, te pregunto, diste un dato que me pareció interesante. Comentaste que todas las semanas te llama alguien de aquí de Puerto Rico que potencialmente ha sido víctima de un ataque de ransomware. Sí, no tan solo ransomware, sino también lo que llamamos BEC, que es Business Email Compromise, donde tristemente consiguen las credenciales de los correos y utilizan los correos electrónicos para hacerse pasar por la persona, como pasaron aquí en varias agencias de gobierno, para robar dinero, decir, mira, este pago no me llegó, hazlo de esta otra manera. Ese es el segundo tipo de ataque que más vemos, y por lo menos una vez a la semana o una vez cada 2 semanas recibo una llamada de alguien, ya que trabajo en el área de seguridad, vienen a donde me y dicen, mira, Carlos, tenemos esta situación, tengo este pana que le pasó esto, o simplemente me conocen por mi presencia en social media y de mi profesión, y vienen, mira, tenemos esta situación, ¿tú crees que la compañía tuya pueda trabajar o cotizarnos un manejo de incidentes para que vengan y hagan el análisis forense y nos ayuden con esto? Y eso está sucediendo, por lo menos aquí en Puerto Rico, bien frecuentemente, igual como en Estados Unidos. Ahora mismo, para la compañía que yo trabajo, yo te diría que el 90% o más de los casos de manejo de incidentes, de incident response, son específicamente ransomware los que estamos trabajando. ¿Cuánta conciencia hay en Puerto Rico de esto? ¿O realmente las empresas se enteran de esto cuando ya están enfrentando el ataque y ya lidiando con las consecuencias del ataque? Yo te diría que la conciencia es bien poca. Muchas saben que tienen que asegurar los sistemas, pero muchos no sé por qué se caen y se recuestan de que aquí somos Puerto Rico, nosotros no somos importantes, no como en Estados Unidos. Nosotros somos y no somos parte de Estados Unidos, por ende no tenemos que preocuparnos por esto, porque ellos no nos van a ver a nosotros como blancos. Cuando simplemente si tú generas dinero, se hace $100,000 en venta, eres una compañía, o simplemente eres una sola persona que tenga una cuenta de banco, vas a ser un target de ellos. Entonces mucha gente se recuesta, no sé por qué, de esa idea de que el que seamos puertorriqueños significa que no somos un blanco importante para los hackers. La segunda es que aquí tristemente la industria privada, como que la industria de gobierno, no ha caído en conciencia de que la seguridad es crítico. Si nosotros miramos todas las compañías aquí en Puerto Rico, ninguna menciona a sus grupos de seguridad interno como un diferenciador contra su competencia. Cuando vemos los salarios que se pagan, son bien pocos los que tienen un grupo de seguridad y aún más pocos los que pagan de acuerdo a la industria esos salarios. En el área de gobierno, si vamos a la parte de recursos humanos, no hay una posición definida de un analista de seguridad, no hay definida una posición de un Chief Security Officer para las diferentes agencias. No se requiere. Ellos lo ven como que no es crítico. Y es una tristeza que tarde o temprano, ahora mismo han habido serie de daños, se va a requerir un daño tan grande que fuerce la mano a que se concientice sobre esto. ¿Cuán cercanos estamos a ese daño tan grande? O sea, ¿cuál es el riesgo mayor que enfrenta Puerto Rico en este momento? ¿Un ataque contra Luma? ¿Un ataque contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados? O sea, ¿y cómo? Explícanos también por qué, por ejemplo, un ataque a una computadora o a un sistema de computadoras, no quiero sobresimplificarlo, ¿por qué detiene infraestructura crítica como lo que pasó con la Colonial Pipeline, que detuvo la transmisión de gas
y de gasolina a través de toda la costa este de Estados Unidos. Sí, en el caso de Colonial Pipeline lo que sucedió fue que todos sus sistemas de facturación fueron comprometidos. Colonial Pipeline se pone a examinar la parte de red. Pues el mismo día que ocurre el ataque, a razón de horas, ya el equipo de ellos había tenido un plan de acción que habían practicado previamente. Ellos dicen, mira, todos estos sistemas de facturación se están empezando a encriptar. Aquí hay passwords o cuentas compartidas con la parte de distribución. La red de facturación con la red de distribución están conectadas. Tumbemos la red completa de distribución que maneja la distribución del combustible y del gas, de manera de que esa no sea encriptada y podamos recuperar. Entonces ellos tumban la red completa de distribución, mientras que la de facturación fue comprometida. Traen un grupo y por eso es que estamos viendo que al nivel de 7 días ya ellos estaban otra vez operacional, porque ellos ya lo habían practicado previamente, ya tenían una estrategia. Si ese ransomware se hubiera regado a la parte completa de distribución, hubiéramos visto un impacto mucho más severo. Y algo así podría pasar, Carlos, algo así podría pasar aquí en Puerto Rico, que un ataque a un sistema de energía eléctrica, por ejemplo, pueda causar un apagón masivo. Sí, miremos en el caso de Monacillos, donde está la parte que están los sistemas de SCADA que controlan toda la distribución de corriente aquí en Puerto Rico. Monacillos es el corazón a nivel tecnológico de la Autoridad de Energía Eléctrica, LUMA, que son los que ellos trabajan y monitorean. Entonces, ese sistema está completamente ahora mismo aislado. O sea, está en un air gap. Tú te mueves de un lado para otro, tienes que moverte físicamente una máquina para manejarlo. ¿Qué sucedería si muchos de ellos son viejos? Porque el parcharlos trae problemas, lo cual lo hace más vulnerable. Póngale que algún empleado, ahora que estamos en esta transición, decide brincar algunas políticas o algunos procesos de seguridad e introduzca un USB stick, un documento, algo del cual está infectado y pueda dar acceso a un atacante a esa red, que aunque está aislada, nosotros hemos podido ver ataques donde ellos utilizan los mismos USB sticks como método de transporte de información. Lo hemos visto donde ellos habilitan tarjetas Wi-Fi en máquinas que las tienen deshabilitadas. Hubo un caso famoso, Carlos, donde creo que fueron unos espías rusos, dejaron unas memorias, unos USB flash drives en un estacionamiento y unos empleados los cogieron y los metieron en su computadora en una agencia crítica de seguridad nacional de Estados Unidos, y los rusos pudieron tener acceso precisamente porque pensaron, mira qué chévere, un USB, una memoria adicional para llevarme un documento a la casa o algo por el estilo, y eso es un riesgo inmenso. La gente piensa, no, esto no causa ningún problema. No, y ha causado mucho, no solo los rusos, sino también los israelíes, los franceses han utilizado la misma técnica para meterse dentro de sistemas de Estados Unidos. La compañía nosotros hacemos lo que llamamos un red team, un equipo rojo, donde nosotros simulamos esa clase de ataque y nosotros lo hemos utilizado contra bancos. Recientemente, en uno de los estados del sur, uno de nuestros muchachos hizo esa clase de ataque con los USB stick para entrar. En una mochila llevaba una antena para poder clonear las tarjetas de acceso, y simplemente se fue a una barra a esperar que los empleados del banco fueran a la barra cerca de donde está el banco. Por esa tarde se pegó a uno de ellos y ella, a razón de estar ya a 3 pies de él, con su backpack y el tener el badge hacia afuera, no con un cover de protección, cloneó el badge y esa misma noche logramos acceso a todos los servidores del banco. Que, o sea, no solo estamos viendo ataques cibernéticos, sino también de alta tecnología para hacer ataques físicos. Wow. Carlos, por último, te pregunto, un radio escucha me escribe, me dice que hay algunas empresas ahora ofreciendo hasta seguros en contra de este tipo de ataques. Explícanos un poquito cómo funcionan esos seguros. Y tristemente, muchas están cambiando las políticas y quitando el seguro. Claro, no quieren pagar la recompensa, la extorsión. Ha sido tan alto el número que muchos lo están quitando. Durante varios años ha habido el seguro que simplemente, como toda compañía de seguro, ve un riesgo, ellos hacen su amortización de ganancias, dice si todo el mundo me paga tanto,
y si lo que manejo son 2, 3 casos de esto, puedo pagarlo y con todo eso tengo suficiente dinero para tener una ganancia. A nivel de ransomware se veía bien poco y las compañías de seguros decían, pues mira, esto es un área de negocio para nosotros a nivel de ataque cibernético y lo embotellaban dentro de un ataque cibernético. Según el ransomware fue subiendo, empezaron ellos a decir, mira, pues esto, vamos a poner cláusulas de que tú tienes que tener ciertos parámetros de seguridad para yo poderte cubrir. Y Carlos, entonces, ¿qué sucede? Aún con parámetros de seguridad te comprometían. Y ahora simplemente, aunque la compañía paga, lo hace bien difícil de pagarte. Y en adición a eso, algunas se están quitando del juego. Carlos, me mencionaste que tienes redes sociales. Si las personas quieren más información, quieren leer un poquito más sobre el tema, ¿dónde te pueden conseguir? En Twitter es Carlos_Pérez. Y entonces trabajo para TrustedSec, que es Trusted de seguridad, Sec de Trusted de confianza, secdeseguridad.com. Carlos, muchas gracias. Carlos_Pérez, lo buscan en Twitter para que aprendan más sobre temas de seguridad cibernética. Vamos a la pausa, regresamos con José Acarón aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Miren, gente, les quiero pedir disculpas por el ruido que se debe oír a través del micrófono, por la gritería que yo tengo aquí, la incoherencia probablemente más que de lo ordinario en mis análisis, pero es que tenemos a un personal que ha decidido que hoy es el momento, y este es el momento, para taladrar en el techo del edificio. Y bueno, yo honestamente me siento como la muela cuando el dentista le mete el taladro. Así literalmente me siento aquí, estoy loco, honestamente, por despedir este programa, irme para mi casa a tomarme una botella completa de algún medicamento para el dolor de cabeza. Pero bueno, mis disculpas a ustedes que son nuestro público, la razón por la cual estamos aquí todos los días. Sigo haciendo mi trabajo mientras escucho esta sonora melodía del taladro justo arriba de donde estoy yo. Tengo a José Acarón de AARP conmigo. El amigo José Acarón es director ejecutivo de la organización que agrupa a los adultos mayores de más de 50 años de edad. Ya dije, José, que en 8 años yo quiero que tú me entregues mi tarjetita, ¿sabes? Espero estar aquí todavía para entregártela. Oye, y me encantó la visión del dentista. No, literalmente, me siento como la muela. Me están metiendo el taladro. Todos los radioescuchas sentimos ese ruido y nos fuimos a esa visión de la silla del dentista. ¿Cómo estás tú, Armando? Yo estoy haciendo lo que puedo, José, te quise traer hoy porque se están dando muchos desarrollos en cuanto a temas de política pública con los adultos mayores. Ustedes en AARP, desde las elecciones, habían estado adelantando puntos críticos de una agenda para los adultos mayores que ustedes querían que los distintos candidatos y candidatas asumieran como suyos para una posible implantación en la gestión pública de llegar esas personas a ser gobernantes en Puerto Rico. ¿Cómo le va a Pedro Pierluisi, que entiendo asumió esos compromisos? ¿Cómo le va a Pedro Pierluisi en cumplirle a los adultos mayores en Puerto Rico? Pues mira, yo creo que en este momento, y gracias por la oportunidad, es histórico y por fin se da en Puerto Rico el que Pedro Pierluisi firmó una orden ejecutiva, la 2021-042, para crear en la comisión asesora de la oficina del gobernador para asuntos de envejecimiento y del adulto mayor en Puerto Rico. Eso es un paso de gran avanzada en Puerto Rico porque reconoce la necesidad de repensar el país y planificar de acuerdo con la transformación y los cambios poblacionales que están existiendo en Puerto Rico. Como hemos discutido antes tú y yo, Armando, seguir planificando para una población que no existe en Puerto Rico es crear planes de desarrollo económico y social obsoletos. Y a eso es que va esta orden ejecutiva que hemos estado trabajando desde por meses. Se firmó
se crea esta comisión y el objetivo de esta comisión es hacer un plan integral de vida y envejecimiento activo según alineado con todos los documentos de la Organización Mundial de la Salud, todo lo que tiene que ver con el envejecimiento activo. Está en la década del envejecimiento saludable y activo de la Organización Mundial de la Salud, y es alinearnos con la realidad poblacional de Puerto Rico y crear un desarrollo sostenible de acuerdo a la población que sí existe en Puerto Rico, donde ahora mismo más del 25% tiene más de 60 años en el país. ¿Qué encomienda tiene el grupo asesor concretamente? O sea, ¿qué tú esperas que sean los entregables, deliverables de este grupo? Me encanta la palabra entregables. Nunca la había visto como una traducción de deliverables. Pues mira, el grupo es bien diverso, es multisectorial. Solamente hay 2 personas del gobierno, el resto son personas de la industria privada y de comunitaria, sector no gubernamental. Hay personas del sector de recursos humanos por los asuntos de fuerza laboral, de asuntos de planificación financiera por la parte de la seguridad económica, de asuntos comunitarios, de asuntos de salud. Toma todos los elementos que impactan la vida de nosotros según vivimos y envejecemos. Esto es lo que se va a hacer. Esto va a crear este plan para Puerto Rico por una década, del 2021 al 2030. Y lo que queremos hacer con esto, y está en este momento Maí Vizcarronda, la secretaria de Asuntos Públicos de Fortaleza, está trabajando, ya nosotros sometimos nombres, para hacer los nombramientos de las personas que van a estar en esa comisión. Y el objetivo es hacer ese plan concreto de qué se debe hacer en Puerto Rico para, a nivel gubernamental, comunitario y privado, para ponernos al día con el envejecimiento y que tener una sociedad equitativa, participativa, igualmente en todos los procesos económicos del país. Así que algo en lo que tú has enfatizado mucho es que, y coincido contigo, que la población de adultos mayores no debe ser vista únicamente como una población vulnerable a la que hay que ofrecerle servicios, sino que hay que verla como una parte crítica y esencial, creciente, y por ser creciente y por las otras partes de la población estar decreciendo, es una parte que se convierte casi en imprescindible si el país quiere mantener unos niveles altos de productividad. ¿Cómo este grupo... competitivo. Correcto, y ser competitivo. Y de paso, este no es un problema que enfrenta solamente Puerto Rico. Se dice que China para el 2100 va a tener menos de 800 millones de personas y no va a ser el país más poblado del mundo, ni por mucho, precisamente por estos problemas demográficos, el crecimiento de la población de adultos mayores y la baja en la natalidad. ¿Cómo en Puerto Rico este grupo pretende precisamente insertar a los adultos mayores en esas corrientes globales para aumentar la competitividad, como tú señalas? Pues mira, es bien importante que la gente vea el envejecimiento de la población es uno de los grandes éxitos de la humanidad. Eso también es cierto. Que la gente pueda vivir más, pero tenemos que redefinir entonces lo que es participación y lo que es expectativa de vida saludable y lo que es, hay que definir lo que es productivo, porque se está hablando que la edad productiva puede llegar ya a los 75 años y tú puedes ser productivo aunque no estés en la fuerza laboral o que estés parcialmente en la fuerza laboral. Oye, y yo conozco gente que tiene 70 y pico, 80 años y están más activos y más productivos que gente de 30 y 40. Eso es bien relativo y tenemos que ver del contexto de la gente, no del demográfico de la edad, sino del estilo de vida y la productividad del ser humano. Así es que tenemos que romper todos esos estigmas que se han creado por los constructos sociales de que la gente mayor son una carga social, cuando en realidad, al día de hoy, somos de los mayores activos sociales que tiene el país y económicos. En cuanto al consumo,
en cuanto a la productividad, en cuanto a los asuntos comunitarios, están sumamente productivos. Oye, la espina dorsal de nuestras comunidades son la gente mayor y los líderes comunitarios. Así que es bien importante ver ese otro aspecto, no desde el punto de vista porque tener más de 60 años, ser adulto mayor, no es sinónimo de achaque ni de condición de salud. Así que y generalmente se piensa en la gente mayor y lo único que se piensa es en hacer ferias de salud. José, lo que estamos hablando brevemente, ¿para cuándo se espera un informe de este grupo asesor? Tan pronto esté nombrado el grupo, tiene 120 días para hacer el primer informe. Esto no es un grupo que se creó para siempre. Lo que se quiere es que en menos de 2 años se entregue entonces un plan completo, comprensivo, con todas las estrategias de país para hacer uno productivo con el envejecimiento de la población, con integración y participación social y económica. Así es que yo estoy sumamente entusiasmado. No es lo único que estamos haciendo. Ahora mismo estamos trabajando en 5 o 6 proyectos en la legislatura en la red de envejecimiento. O sea que estamos bien activos y estamos bien contentos con varias cosas que están pasando, porque esta es la semilla, la zapata para crear un Puerto Rico de verdad sea equitativo e inclusivo para todas las edades. Don José Acarón, antes de irnos, ¿dónde podemos escucharte todos los jueves? ¿Dónde podemos escucharte? Sí, precisamente anoche tuvimos un programa sumamente interesante, tuvimos 4 entrevistas. ¿Pero es en Radio Isla? En Radio Isla, todos los jueves de 7 a 8, en la Juntilla 50 Plus. Pues ya ustedes saben, pueden escuchar Radio Isla 7 a 8 los jueves, la Juntilla 50 Plus, para que sigan dialogando con José Acarón y AARP sobre los adultos mayores y bueno, la importancia de los adultos mayores en Puerto Rico. José, muchas gracias. Oye, estoy loco por verte para compartirte. Ibas a tomar algo, pero después dijiste que era para el dolor de cabeza. Pero eso que ibas a decir, me gustaría dármelo contigo un día. Lo coordinamos y vamos con Pablo también. Cuídate. Un abrazo, hermano. José Acarón de AARP. Vamos a la pausa. Regresamos con nuestro agricultor de Salinas, Bismar Burgos, que está exportando ¿qué? Quenepa a Filadelfia. Así mismo. Eso es lo próximo aquí en Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Les tengo una anécdota. Hace poco me citaron a una reunión y me dicen que tenía una reunión en la oficina del representante Luis Ortiz Lugo. Y yo no sabía a quién se referían. Tuve que buscar. Resulta que Luis Ortiz Lugo es, después me di cuenta, es el nombre de mi amigo, el representante Narmito, que es representante de allá de esa zona del sureste, Salinas, Guayama. Y voy, lo veo, y me empieza a hablar de todos los proyectos agrícolas que están desarrollándose, particularmente en el municipio de Salinas con su alcaldesa Carolyn Bonilla, y en los cuales Narmito también ha participado como representante y un representante de distrito de paso muy activo en su zona. Y me comentó en particular de un agricultor joven que está desarrollando una exportación. La finca se llama Hacienda Costa Verde y es una exportación de quenepas a Estados Unidos. De nuevo, la quenepa para mí, siendo de acá de San Juan, por lo menos discúlpenme eso, ¿verdad? La gente del sur me tienen que disculpar mis prejuicios y la manera en que yo veo el mundo desde acá. Pues para mí la quenepa era algo que se vendía en la autopista en época de quenepa, cuando uno venía regresando de San Juan y le traía ese gustazo de allá del sur a alguien acá en la zona metropolitana. Pensar que eso de pronto se está exportando a Estados Unidos me estuvo sumamente interesante y decidí llamar al agricultor y está conmigo precisamente ese joven empresario Bismar Burgos. Bismar, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Armando, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Cuéntanos un poquito de cómo se desarrolló ese negocio y cómo está llegando la quenepa, a dónde está llegando y cómo está llegando desde aquí, de Salinas, Puerto Rico, a Estados Unidos. Pues mira, el negocio empezó en el 2014, adquirimos en renta a unas tierras del Departamento de Agricultura
somos 3 socios, y nos dimos a la labor de rescatar y poder poner en funcionamiento una finca que estaba totalmente abandonada. Y entre eso ya tenía las quenepas y también tenemos guanábanas en esa finca. Una vez que empezamos a rescatar y eso, a los 2 años nos dimos cuenta que no solamente la quenepa es muy cotizada en Puerto Rico, y dicho sea de paso, tú dices que era el gustazo que la gente tiene del sur y traía para San Juan. Eso es lo que nosotros llamamos un specialty crop. Es algo especial. Specialty crop. Es algo especial que no se da todo el año. La quenepa solamente se da de julio hasta principios de octubre. Y en la labor de hacer un producto de primera calidad para el pueblo puertorriqueño, encontramos que este producto, la quenepa, que en otros países se puede llamar mamón, mamoncillo, limoncillo, guinet, y en inglés Spanish lime, era bien cotizado. Nosotros empezamos, yo toqué puertas en Filadelfia, y para mi sorpresa, la persona que me atiende en esta empresa en Filadelfia, distribuidora de Filadelfia, Nueva York, conocía muy bien los productos de Puerto Rico. Un americano excelente. Y empecé a exportar a Filadelfia. De ahí nos regamos un poco a Miami, a Texas, especialmente a San Antonio y El Paso, y después me contactó alguien de California, y la mayor distribución que yo tengo es a California. California. Correcto. Y ahí exportamos aproximadamente, en la época, 100 cajas de 25 libras de quenepa a California semanalmente. Semanalmente, o sea, estamos hablando 2.500 libras de quenepa semanalmente. Es correcto. A California nada más. A California solamente. Bismarck, tú me comentaste cuando hablamos fuera del aire que la exportación tiene que hacerse por avión, ¿correcto? Especialmente la quenepa, porque es un producto de corto alcance, ¿verdad? O de corta vida. Se tiene que mantener refrigerada en una temperatura aproximadamente de 65 a 70 grados, y en barco, pero obviamente no va a durar. El barco de aquí a Jacksonville serían unos 5 días. Ya ahí te comiste 5 días del producto, pero en avión me permite estar en California, hablando del punto más lejos, me permite estar en California en aproximadamente 3 días. Y me imagino que al hacerlo por aire tiene que aumentar los costos y obviamente pues la exportación y demás, el peso. ¿Cómo se vende ese producto en Estados Unidos? Así para tener una idea comparativa, ¿cómo se vendería aquí en Puerto Rico y cómo se vende en California, digamos? Pues mira, en California, usualmente cuando tú empacas un producto, va a tener una merma en libraje, ¿no? Por la deshidratación de ese producto hasta su destino. Nosotros para contrarrestar eso siempre echamos unas cuantas libras de más para que el cliente final esté contento. Pero una libra de quenepa en Puerto Rico te puede salir en la calle aproximadamente entre 3 a 4 libras, ¿verdad? A 3 a 4 dólares. Perdón, 3 a 4 dólares en la calle. Esas son las famosas bolsitas que tú ves marrones, o en mazos, cuando vas por el Expreso 52 entre Juana Díaz a Ponce. Y en Estados Unidos, esa misma libra te puede costar 8 o 9 dólares. O sea, me imagino que hay un margen de ganancia que hace viable esa exportación. O sea, tú no estás perdiendo dinero en esto. No, al revés, yo gano más. ¿Ganas más exportando? Gano más exportando porque al ser un producto de specialty crop, como te mencionaba, es un producto cotizado, es un producto solamente de un season muy corto o de una época muy corta, y entonces eso incrementa el precio. De igual forma que nosotros a veces no le hacemos mucho caso a la quenepa, este mismo producto en Estados Unidos es estrella, es cotizado a la par como el rambután, como el mangostín, y otros productos que son
especiales para ellos. Bismar, te pregunto, ¿hay más potencial de exportación para otros productos así en Puerto Rico? ¿Y qué hace falta para que aprovechemos esas oportunidades si es que están ahí? Mira, sí hay bastante. Puerto Rico tiene una capacidad de producción y hay mucha gente que tiene specialty crop como el rambután, como había mencionado, como el mangostín, y hay otras compañías y otras fincas que hacen otros productos especializados. ¿Qué hace falta? Pues mira, una de las cosas que nosotros nos encontramos es la viabilidad y la disponibilidad de otros transportes o más transporte aéreo hacia destinos como Nueva York, Canadá, lo que se llama el Midwest de Estados Unidos, Chicago, y el precio, obviamente, al tener una ley de cabotaje tan rigurosa como la que tenemos, pues, obviamente los costos nos suben y nos inflamos esos costos porque la ley de cabotaje es muy cara para nosotros, ¿sabes? Y ahí tenemos que competir con países como República Dominicana, Guatemala, Honduras. Además de exportar la quenepa, nosotros hemos sido unos exportadores grandes de sandía y conocido en Puerto Rico como el melón. Pero igual, la ley de cabotaje hace que el precio por libra de exportación sea muy alto. Bismar, de verdad que te agradezco mucho que hayas estado disponible, te deseo mucho éxito. Creo que cualquier persona que esté fajándose, cualquier persona que esté apostando y arriesgando su capital y siendo exitoso, hay que reconocerlo y hay que felicitarlo. Así que muchas gracias y mucho éxito. Gracias, y Armando, te extiendo una invitación a mi finca para que la veas y después poder tener otras conversaciones radiales que no solamente son de exportaciones, sino son de alto interés y queremos tener una agricultura sustentable en Puerto Rico. Aceptada la invitación. Yo después de la pandemia estoy aceptando todas las invitaciones. Usted me invita a un bautizo en muñeca, yo voy a estar ahí. Bismar, muchas gracias. Gracias a ti, cuídate. Y a ustedes, mi radio escucha, de nuevo, disculpas por el ruido hoy, pero este fin de semana es fin de semana de padres. A todos los padres, mis felicitaciones, se les quiere, un abrazo. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez de Dígame la Verdad aquí en Radio Isla 1320.